Marciano no era el más alto, ni el más rápido, ni el más técnico, pero fue el único campeón mundial de peso pesado que se retiró invicto. 49 peleas, 49 victorias, 43 knockouts. Nunca perdió. Jamás. Su secreto: entrenaba como si su vida dependiera de cada round. Mientras otros boxeadores descansaban, él salía a correr bajo tormentas de nieve con botas militares y ropa pesada empapada en sudor. Mientras sus rivales se recuperaban con masajes y estiramientos, él nadaba a máxima velocidad en lagos helados después de entrenar todo el día. No tenía fisioterapeuta, ni psicólogo, ni plan de recuperación. Tenía algo mucho más simple: una rutina tan salvaje que ningún campeón actual se atrevería a repetirla. Antes de convertirse en leyenda, era solo Rocco, hijo de inmigrantes italianos, nacido en 1923 en Brockton, Massachusetts. Su padre ganaba $18 por semana partiendo el lomo en una fábrica de zapatos. Rocky dejó la escuela porque la familia necesitaba dinero, y su primer gimnasio fue la calle. Decía que sus primeros entrenadores fueron los trabajos más duros que hizo de joven: cargar, empujar, levantar, bajo el sol. Y que después de eso, recibir un golpe ya no parecía tan terrible. Entró al boxeo tarde, con 23 años. Torpe, sin técnica. Su entrenador lo describió así: es bajo, calvo, con los hombros encorvados y 2 pies izquierdos. Pero tiene algo que no se puede enseñar. Tenía fuego, una obsesión, una resistencia mental que asustaba. Después de una pelea amateur en la que no aguantó ni 5 rounds sin quedarse sin aire, juró algo que cambiaría su vida: nunca más me voy a sentir así. Desde entonces, entrenó como si estuviera preparándose para sobrevivir a una guerra. Y en cierta forma, lo estaba. Corría 10 millas cada mañana, con botas militares y peso añadido. En invierno, con nieve hasta los tobillos. Y no una vez por semana, todos los días, 7 días a la semana. Decía: un campeón no se puede permitir un día libre, porque en algún lugar del mundo hay alguien entrenando para vencerte. Y no solo corría. Después de una jornada agotadora, se lanzaba a nadar 1 kilómetro a toda velocidad. Luego entrenaba golpes bajo el agua, con el nivel hasta los hombros, durante 45 minutos seguidos. Golpe tras golpe, sombra tras sombra, bajo el agua, sin parar, para desarrollar fuerza, resistencia, control respiratorio. Nadie hacía eso. Nadie lo hace hoy. Y si esta historia te está sorprendiendo tanto como a nosotros al contarla, ya sabes qué hacer. Dale like, comenta y suscríbete, porque lo que viene ahora es aún más extremo. Rocky no necesitaba un gimnasio moderno. Golpeaba un saco de más de 150 kilos, durante 1 hora sin descanso. No solo para mejorar su pegada, sino para entrenar la resistencia de sus brazos. Porque sabía que en el round 15, cuando el rival no pudiera levantar los guantes, él todavía estaría lanzando bombas. ¿Y sabes qué es lo más insano? Que ese saco lo mandó a fabricar él mismo, porque los que venían de serie no aguantaban sus golpes. Se rompían, reventaban. Así que pidió uno el triple de pesado. Quería resistencia real. Quería que el saco le devolviera el golpe. Pero no se conformaba solo con eso. Se ataba a los pies con una cuerda mientras lo golpeaba, obligándose a mantener el equilibrio perfecto. Si tropezaba o perdía la postura, empezaba de nuevo, desde cero, una y otra vez, hasta que el cuerpo aprendiera a moverse como una máquina imparable. Y cuando creías que ya no podía inventar nada más extremo, se metía en una piscina, con el agua hasta los hombros, y lanzaba cientos de golpes por casi 1 hora seguida. Sombras bajo el agua, puñetazos contra la resistencia líquida, como pelear dentro de un huracán. Cada golpe, una tortura. Cada combo, un incendio en los hombros. Pero no paraba, porque ese sufrimiento era su ventaja. Porque mientras el resto entrenaba para el primer round, Marciano se preparaba para seguir golpeando cuando todos ya habían muerto mentalmente en el 10º. Y eso no es todo. Su sparring principal no era un compañero. Era el dolor. Mientras otros hacían 5 rounds en campamento, Rocky hacía 100. 100 rounds en un solo día, con 13 sparrings distintos, uno tras otro, como si estuviera peleando con una fila de asesinos. Y sin descanso. Nada de pausas, nada de treguas. Y cuando le preguntaron cómo aguantaba eso, respondió algo que lo define por completo: los golpes que recibo aquí son más duros que los del ring. Cuando llegue el combate real, me va a parecer fácil. Esa era su locura. Ese era su secreto. Y si has llegado hasta aquí, es porque tú también sientes algo por este tipo de historias. Porque tú también sabes que estos hombres ya no existen. Que esta clase de boxeadores no deben ser olvidados jamás. Así que antes de seguir, haz algo por ellos. Dale like al vídeo. Comenta qué parte te dejó sin palabras y suscríbete para que estas leyendas nunca mueran en el olvido. Porque lo que hizo Rocky Marciano fue más que boxeo. Fue un sacrificio total. Una entrega absoluta. Vivía como un monje. Dormía a las 9:30 cada noche.
sin excepciones, sin salidas, sin fiestas, solo entrenamiento, comida y sueño, día tras día, 12 semanas antes de cada combate. Y lo más loco de todo, es que mantenía el 80% de esa rutina el resto del año, incluso cuando no tenía pelea a la vista. ¿Por qué? Porque él creía que, en algún lugar, alguien estaba entrenando para destruirlo, y no iba a permitir que nadie lo alcanzara. Nunca. Lo que verdaderamente separaba a Rocky Marciano del resto no era solo su cuerpo, era su mente, su relación con el dolor. Mientras la mayoría siente dolor como una señal de advertencia, él lo tomaba como una confirmación, una prueba de que iba por el camino correcto. Si dolía, era porque estaba funcionando. Uno de sus ejercicios más brutales era el famoso muerde la toalla. Rocky mordía una toalla enrollada y su entrenador le lanzaba golpes reales al cuerpo. Golpes de verdad, sin guantes, sin contenerse. ¿El objetivo? Aguantar, no quejarse, no pestañear. El que muestra dolor ya está medio vencido, decía Marciano. Y él no iba a ceder nunca, ni siquiera un milímetro. También hacía abdominales mientras su entrenador dejaba caer una medicina ball, una pelota pesada, directamente sobre su estómago. Cientos de veces, todos los días. No era solo para tener un abdomen fuerte, era para aprender a respirar cuando no puedes respirar, para funcionar cuando el cuerpo quiere rendirse, para pelear cuando ya no queda nada en el tanque. ¿Y sabes qué hacía cuando se rompía algo? Seguía. Una vez, entrenó más de 20 rounds con la mano rota. Otro día, siguió corriendo después de lesionarse el tobillo. Porque él lo tenía claro, el dolor pasaba, pero la debilidad quedaba para siempre. Hoy, si un boxeador se lesiona, reprograma la pelea. Si se siente cansado, toma un descanso. Si tiene hambre, come algo dulce. Rocky no. Rocky vivía como si cada segundo fuera parte de un campo de entrenamiento militar. No creía en días libres. No creía en caprichos. Solo creía en el trabajo, en el sudor, en repetir lo mismo hasta que el cuerpo se convirtiera en hierro puro. Y su rutina diaria no era para cualquiera. A las 5 en punto, se despertaba. A las 5:30 ya estaba corriendo entre 8 y 10 millas. Después, desayuno fuerte. Luego, gimnasio, saco pesado, ejercicios con el peso corporal, calistenia. A mediodía, comida ligera. A las 2 de la tarde, sparring, mínimo 20 rounds, a veces más de 30. Después, ejercicios de fuerza. A las 6, cena. A las 7, otra corrida de 5 millas. Y a las 9, a dormir. Sin faltar ni un solo día. Durante 12 semanas seguidas antes de cada pelea. Pero lo más increíble no era eso. Lo increíble es que ese ritmo lo mantenía casi todo el año, incluso cuando no tenía peleas programadas. Mientras los demás descansaban, él seguía afilando las armas, porque en su mente, el enemigo no dormía. Y si bajaba la guardia, perdía. Así de simple. Y ahora dime tú, ¿cuántos deportistas conoces hoy que vivan así? ¿Cuántos están dispuestos a sacrificar cada parte de su vida por ser el mejor? Marciano no tenía hobbies, no tenía fiestas, no tenía cheat days. Su única distracción era entrenar más duro. Y por eso, nunca lo vencieron. Muchos dicen que Rocky Marciano peleaba feo, que no era elegante, que no tenía técnica. Y tienen razón. No era elegante, no era técnico. Era un martillo humano, un tanque con guantes, un castigo con piernas. Iba hacia adelante sin parar, golpe tras golpe, paso tras paso, sin retroceder jamás. Su defensa era el ataque. Su estrategia era simple: agotar al rival, destrozarlo por dentro, y no dejarlo respirar hasta que se derrumbara. No esquivaba, no bailaba, no hacía fintas, te perseguía, y cuando te alcanzaba, no paraba hasta desarmarte. Cada golpe que lanzaba era con intención de terminar la pelea. Cada movimiento, aunque torpe, era brutalmente efectivo. Y lo más aterrador, mientras tú te desgastabas, él se hacía más fuerte, como si el cansancio lo alimentara, como si el sufrimiento le diera poder. Mira sus peleas. No busques highlights bonitos. Busca la expresión de sus rivales en el round 13, 14, 15. Es puro terror, desesperación. Sabían que no había forma de frenar a ese monstruo. Les habían advertido, pero nadie lo entendía, hasta que lo tenían enfrente. Balcott, campeón, lo derribó con una izquierda perfecta. Un golpe que hubiese tumbado a cualquiera. Rocky cayó, pero se levantó como si nada. Como si lo hubiesen empujado, no golpeado. Y en los rounds siguientes, le devolvió el castigo multiplicado. Lo arrasó. Lo borró del ring. Lo mismo con Archie Moore. Lo tiró en el segundo asalto. Y pensó que tenía controlado el combate. Error. Marciano se levantó furioso. Con hambre. Con rabia. Y lo noqueó. No una, ni dos. 4 veces antes de acabar con él. ¿Y por qué podía hacer eso? Porque había entrenado para esos momentos.
Había preparado su cuerpo y su mente para lo imposible. Mientras el rival ya no podía levantar los brazos, él seguía lanzando bombas como si fuera el primer round. Y no hablamos de peleas a 12 asaltos como ahora. Hablamos de 15 rounds, 15 guerras, 15 infiernos. Y Rocky salía del último asalto con más energía que en el primero. Porque no estaba hecho para durar, estaba hecho para destruir. Nunca fue un prodigio. Nunca fue un atleta nato. Pero era algo mucho más temible. Un hombre que se construyó a sí mismo a base de repetición, sufrimiento y disciplina extrema. No tenía ventaja genética. Tenía voluntad. Tenía obsesión. Y eso vale más que cualquier talento natural. Y cuando lo tenía todo, fama, títulos, millones, lo dejó todo. Se retiró invicto. Imbatido. Campeón absoluto. Ningún otro campeón pesado logró eso. Ni Ali, ni Tyson, ni Foreman. Nadie. Solo él. ¿Y sabes qué es lo más fuerte de todo esto? Que nunca lo hizo por fama. Nunca por dinero. Lo hizo porque era lo único que sabía hacer. Sufrir. Golpear. Superarse. Día tras día. Hasta el final. Marciano no fue un campeón más. Fue una fuerza de la naturaleza que nunca dejó de avanzar. Y merece ser recordado como lo que fue. El último invencible. Rocky Marciano no era carismático. No hablaba mucho. No prometía espectáculos. No vendía entradas con frases. Las vendía con sangre. Subía al ring. Cerraba la boca y abría los puños. Y lo que hacía ahí arriba no era boxeo moderno. Era una guerra. Brutal. Primitiva. Sin adornos. Cada pelea era como ver a un león persiguiendo a su presa. No por diversión. Por necesidad. Y lo más impactante es que, aun con todos esos logros, no se creía una estrella. Nunca se vio a sí mismo como una leyenda. Hasta su retiro fue silencioso. Se fue invicto. Y se fue solo. Sin buscar homenajes. Sin grandes despedidas. Porque sabía que su legado estaba en el ring. No en los micrófonos. No en la televisión. En los golpes. En la sangre. En el respeto de los que sabían lo que había hecho. 49 peleas. 49 victorias. 43 por nocaut. Nadie lo superó en eso. Nadie lo imitó. Y no porque no quieran, sino porque no pueden. Porque hoy no existe un solo boxeador dispuesto a vivir como él vivió. Y sí, la ciencia cambió. Hoy se habla de recuperación, salud mental, longevidad. Y está bien. Pero eso no borra lo que fue Marciano. Al contrario, lo hace aún más legendario. Porque él hizo lo imposible, en las peores condiciones. Porque él creó su propio camino, sin atajos. Porque no tenía el talento de Ali ni la velocidad de Sugar Ray. Pero tenía algo que los demás no podían comprar. Una resistencia al dolor que rozaba lo inhumano. Los expertos de hoy dicen que su estilo no funcionaría en la era moderna. Tal vez. Pero también saben que su ética de trabajo, su determinación, su nivel de entrega, ponen en vergüenza a muchos campeones actuales. Porque Rocky no boxeaba por dinero. Boxeaba porque era su forma de existir. Vivía como un monje. Dormía temprano. Comía limpio. Entrenaba hasta que el cuerpo decía basta. Y luego entrenaba un poco más. Sin cámaras. Sin excusas. Sin descanso. Y así, sin gritarlo, sin buscarlo, se convirtió en algo que ya no existe. Un campeón invencible. El único. El último. Su historia no necesita efectos especiales. No necesita editar nada. Porque todo lo que hizo fue real. Duro. Doloroso. Grande. Y si hoy su nombre no se repite tanto como otros, es porque la gente se olvidó de lo que cuesta ser verdaderamente imparable. Por eso este vídeo existe. Para que nadie olvide a los que hicieron historia con los puños, no con la lengua. Y si tú tampoco quieres que desaparezcan estos nombres, dale like y suscríbete, para que estas leyendas del boxeo vivan para siempre.